Qué bueno que dicha la de nosotros, poder decirte cada mañana buen día desde esta tribuna, el Congreso de la Mañana, el Capitolio de la Comunicación de Santiago, el Cibao y del resto del país. Por aquí estamos muy cerca de ti a través de nuestras redes sociales y canales digitales. El Congreso RD, nuestra página en Instagram, y el Congreso de la Mañana, nuestro canal de YouTube, para que sigas de cerca nuestro contenido las veces que quieras, en cualquier momento del día y donde sea que tú te encuentres. Estados Unidos tenía a Josephine Baker, Tongolele, Sasha Montenegro, Moria Kazan en Argentina, quien todavía vive con una estupenda edad de 79 años y que se ve fabulosa y es una de las vedettes más mediáticas de ese país suramericano. Pero también República Dominicana tenía su vedette, marca propia, nuestra, una extraordinaria persona dedicada al arte, bailarina profesional, quien estudió con los mejores de su época en la República Dominicana. La televisión fue su cajita de emociones, en donde conectó durante tantos años y en tantos espacios como el Show del Mediodía, su arte, su música, su forma de ser, su sensualidad como mujer caribeña. En el día de ayer, el arte, el país, sus fanáticos le daban su último adiós en medio de unas exequias privadas, solamente con la presencia de algunos familiares, amigos y por supuesto uno que otro representante de los medios de comunicación y el arte de la República Dominicana. Les estoy hablando de la vedette Angelita Curiel, quien perdió la vida el pasado fin de semana tras presentar un cuadro clínico bastante complejo, bastante grave. Honestamente, puedo decir que la vi en televisión cuando era niña. Evidentemente en esa época no entendía la magnitud de lo que ella representaba, pero mientras uno crecía, no era simplemente una vedette, era una artista consagrada. Ella actuaba, cantaba, bailaba, producía. Fue una estrella no solamente en nuestro país, escenarios como Panamá, Venezuela, Puerto Rico y otros le abrieron las puertas de par en par para ella conectar más allá de nuestro suelo dominicano. Los grandes se nos están yendo. Ella apenas con 66 años de edad y por graves complicaciones de salud perdió la batalla de la vida. Les enviamos desde acá, desde el Congreso de la Mañana, nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, hijos, hermanos, a la gente que trabajó con ella, que fue parte de su generación, y por supuesto a sus fanáticos, quienes la apoyaron y siguieron desde el primer día. No podemos esperar como sociedad a que nuestras grandes estrellas del espectáculo se apaguen para homenajearlas. Yo soy de las que aboga, de las que mantiene la postura de que a nuestras estrellas, a nuestras figuras, hay que reconocerlas y cuidarlas mientras estén con nosotros. Las redes sociales, tú no hacías un scroll bien y te salía una foto, un video, una entrevista, una presentación de Angelita Curiel. Y esa es una manera también de despedirla. Pero yo no vi en años pasados esa misma necesidad de recordarla, de reconocerla o de tan siquiera mencionarla. Tengo que sacar el plato aparte a figuras, muy pocas figuras, como Yadna Tavares, quien hizo una entrevista magistral, creo que el año pasado. El señor Nelson Javier Cocodrilo también la estuvo entrevistando, y Brenda Sánchez, desde hace muy poco. Entonces, mi pregunta es, con el fallecimiento de la señora Angelita Curiel, que en paz descanse. La mulatona. La mulatona. ¿Tenemos que esperar a que fallezcan para reconocerles, para seguir aplaudiéndoles, para ser solidarios con su situación económica o de salud? Yo creo que tenemos que tener de cerca un plan desde el Ministerio de Cultura de acompañamiento a nuestros artistas. No importa qué impacto tuvo o no en la sociedad, si fue mediático o no fue mediático. También nuestros artistas deben de tener mejor educación financiera, que cuando en su época de bonanza no despilfarrar ni derrochar, sino pensar que dentro de unos años todo ese dinero que ha ganado, bien ganado, fruto de su esfuerzo y de su trabajo, también va a ser necesario.
Entonces, son muchas cosas las que se conjugan en torno a la muerte de Angelita Curiel y qué pena que solamente nos acordemos de esto cuando se apaga, cuando fallece una de nuestras estrellas. Hay que decir que ella pidió mantener su situación y su vida privada fuera de los escenarios, según dijo su propio hijo, que quería mantener su vida completamente privada y alejada de la prensa, tanto su vida, su enfermedad y su final. Dijo su hijo Steven Curiel, quien trabaja en el periódico Diario Libre como diseñador gráfico. Angelita sufrió un accidente casero. Ella sufrió un mareo que resultó ser un ACV, porque se confunde el tema del ACV con el mareo, pero bueno, finalmente fue un mareo que resultó ser un ACV y producto de la caída, ella se fracturó la cadera. Ay. Y eso le produjo una hemorragia interna. Entonces la llevaron a un hospital en Santo Domingo y a partir de que sus parientes, su hermano, así como su hijo, comenzaron a solicitar sangre, llegó hasta la primera dama, doña Raquel Arbaje, que hizo el proceso de que ella fuera llevada a la Plaza de la Salud, pero lamentablemente era tarde, el accidente cerebrovascular más la hemorragia interna habían provocado daños muy severos y aunque fue transfundida y todo, no hubo forma de recuperar el nivel de la salud de Angelita Curiel, que fue parte de una época de oro de la República Dominicana. Ella no solo fue vedette, sino que también fue parte del equipo de humoristas del show del mediodía. Y también fue parte del equipo de humoristas del programa de Luisito y Anthony, aquel programa legendario de humor fino, muy elegante, que teníamos en la República Dominicana, porque aquí nada más quieren hacer humor con homosexuales y con palabras descompuestas y con insinuaciones sexuales. Y entonces resulta que este equipo de dominicanos encabezado por Luisito y Anthony Ríos hacía un humor sumamente fino, sumamente elegante y uno se despatillaba. Y yo tengo que decirlo con mucho orgullo, aunque usted me coja la edad, de que yo disfrutaba muchísimo ese programa de humor de Luisito y Anthony, vestido ellos con unos trajes muy bonitos como marrones, no, como que ayuda para este lado que no me acuerdo. Mañana, ¿cómo son los trajes? Yo no puedo ayudarte ahí. Y ellos usaban unos trajes khaki como de scout, sí. Y era como muy de guardia, como de safari. No, como de safari, sí, correcto, de safari. Ya como que me llegó. Y entonces también había un actor pequeñito que era parte del elenco y la verdad era que era un humor fino, pensado y muy bueno también. Uno se reía muchísimo. ¿Qué me duele de toda esta situación, como decía Milagros? El poco reconocimiento, porque ciertamente la mulatona salió de los escenarios hace mucho. Dice la mulatona. Víctor trajo, es una música cubana, de origen cubano, pero fue adaptado para la mulatona por Víctor y entonces suena, lo dice la mulatona. Lo que te decía de lo penoso es que han habido ¿Sabes por qué no me quito los años? No, porque vale la pena. Porque tengo experiencia. Tan vividos. Que tantas oportunidades que ha tenido, no este gobierno, todos los gobiernos hasta hoy, de poder reconocer y asignarle una pensión, por ejemplo, a figuras como ella y verlas que fallecen en condiciones económicas deplorables, eso también es muy penoso. Porque ¿cuánto hablamos de esas pensiones solidarias y de que a la viuda de no sé quién una pensión de 250,000 pesos cuando no la necesita? Sin embargo, nosotros podemos hoy por hoy hacer una lista de dominicanos que se dedicaron a la cultura y al arte, porque no son 300,000. Desde los años 70 que estén vivos, los años 60, y se pudiera revisar cómo están, su condición actual, y si desde el Ministerio de Cultura o desde la presidencia con las pensiones especiales se puede resarcir todo lo que dedicaron a subir el orgullo dominicano, a la cultura, al arte, a sacar la República Dominicana a otros países y ver que entonces tiene que llegar por un tweet, por un X, un Instagram, una solicitud como esta a la primera dama y que haya sido tarde. Eso es penoso. Mira, a propósito de eso, yo no sé si este es el momento
de ese comentario, pero lo quiero como tomar. La primera dama de la República, doña Raquel Arbaje, entendió que no era necesario el despacho de la primera dama. Desde que lo eliminaron, yo, Sagrario Gómez, que era un error, porque era una parte institucional que asumía políticas públicas importantes. Y entonces yo decía, ¿por qué eliminar esa institución que tenía un programa tan especial como el CAIT, pero que además servía de mano solidaria para casos como ese, por ejemplo? Y era institucionalizado el despacho de la primera dama. Bueno, pero fue eliminado, es una prerrogativa, y bueno, y fue eliminado. Pero entonces ahora vemos acciones como esta, que son aplaudibles, que son buenas, pero ya no son institucionales, son personales. La primera dama, Raquel Arbaje. Entonces yo digo, no podemos jugar con la institucionalidad del país, porque las cosas no pueden estar a merced del deseo de un ser humano, sin importar el nombre. Las cosas deben ser institucionalizadas y preservadas, y cosas que como nación hemos avanzado, no deberíamos retroceder. Ojalá, y en estos siguientes 3 años, entienda la pareja presidencial que nos dirige que el despacho, la institución que significa el despacho de la primera dama, debe seguir trabajando y que no debe ser personalizado porque hoy es ella y quizás lo hace con buena voluntad y quizás está atenta a las redes sociales y a los problemas que desde su posición como esposa del mandatario puede extender. Pero quizás viene otra persona que no tiene esas mismas capacidades tecnológicas, por ejemplo, de estar al día con la tecnología. Y entonces sí se necesita una institución que pueda tener políticas públicas para tenderle la mano a la gente. Ojalá y en estos 3 años que restan se pueda restablecer de manera institucional lo que es el despacho de la primera dama. Hay que ver que en el 28, dependiendo de quién gane. No, yo quisiera que sea esta misma. Que ella no puede no decir, creo, no creo que lo vaya a retomar ella ya. Será que esperar una nueva pareja presidencial. Pero ya ella debe entender que no sea mujer la presidenta, sino que sea el hombre para que haya primera dama, obviamente. Pero ya ella debe entender. Pero mira lo que sucede. Ya ella debe entender. ¿Y si es viuda? Pongan atención. Ya pues ella ha de entender, porque una cosa es con guitarra y otra es con violín, una cosa en la oposición y otra cosa en el poder, que el despacho es importante, porque ella opera, pero ella opera de manera personal. O sea, es un retroceso. Es un retroceso a la institucionalidad. Exactamente. Claro. Y es más sabio reconocer que usted ha errado, que usted cometió un yerro, y que hay que institucionalizar, tiene que avanzar el país hacia la institucionalización, no hacia la personalización. Bueno, al principio, cuando se dio a conocer la decisión de que no iba a funcionar o de que ya institucionalmente no iba a estar el despacho de la primera dama, una de las tantas razones y porqués de esa decisión es que ella, como esposa del presidente y el no haber sido electa por el pueblo, no entendía que no estaba facultada para manejar fondos públicos de manera directa. Esa fue una de las razones. ¿Y cómo ella mueve a Angelita Curiel de un hospital público a la Plaza de la Salud? Haciendo una llamada. ¿Y quién le paga la Plaza de la Salud? El Estado. ¿Y entonces cuál es el presupuesto que ella yo te estoy diciendo las razones que dieron. Yo no sé, yo después de ahí yo no sé. Pero entonces es peor porque ella tiene injerencia en todo el Estado. Yo te estoy diciendo la explicación que dieron que con una llamada, el presupuesto que yo con planificación como incumbente de alguna institución tenga que volarme cualquier proceso para responderle a la figura. Claro, y no solo eso, programas importantes como el CAIT. ¿Tú crees que qué es el CAIT? Es un centro de atención a jóvenes con discapacidad, niños con discapacidad que no existía en el país. Los niños sí, lo que no existía era el centro para eso. Y eso se hacía con el despacho de la primera dama. Y tú me dirás, ¿no está funcionando ahora? Sí, funciona, pero no funciona con la misma facilidad y eficiencia que funcionaba antes, que tenía su presupuesto propio. Y entonces este tipo de ayudas como la de Angelita Curiel funcionan, sí, pero funcionan si ella está al día, si se hace noticia, si se hace viral, si llega a su celular. Así es que ella da respuesta. Sin embargo, si fuera institucionalizado, fuera diferente. No estamos haciendo
una propuesta ni una petición de algo imposible. Estamos diciendo algo que funcionó, que funciona y que es viable. Y no creo que les reste a la primera dama admitir que cometió un error. No creo que eso la ponga menos. Creo que al revés, la engrandecería, que ella aprenda a partir de ahora o empiece a partir de ahora a actuar de manera institucional y no personal, porque al final el Estado no le pertenece a nadie. En lo que dije al principio de la escuela, el 4% y Danilo Medina, eso no era de Danilo, esos cuartos no eran de Danilo, todo ese dinero era del pueblo dominicano, que nos corresponde a todo ahora, que tuvo que haber la voluntad política para la implementación del 4%, eso es otra cosa. Entonces fue Danilo el personaje que puso en práctica eso. Además tuvo la capacidad gerencial de hacer la reforma curricular, de la construcción de 24,000 aulas en un periodo de 8 años. Bueno, pues sí, ahí hubo voluntad, hubo un presupuesto y hubo voluntad, pero no de su dinero, no de su bolsillo. Eso es del pueblo dominicano. Misma situación ahora para la primera dama. Bueno, miren, hablando de instituciones que tengan que ver con la niñez, yo quiero tomarme unos minutos porque esto me ha indignado bastante. Todo lo que tenga que ver con abuso infantil me pudre. Todo lo que tiene que ver con omisión por parte de las autoridades, cuando hay una denuncia formal sobre abuso infantil, a mí me conmueve, a mí personalmente como ciudadana en primer orden y madre, a mí de verdad que me pone mal, muy mal, porque eso fue lo que pasó hace unos días. El saber el estado, la barbarie, el abuso y la tortura que sufrió una niña en la comunidad de Los Guandules del Distrito Nacional de la República Dominicana, eso no tiene nombre ni apellido, ni madre ni padre. Y peor aún, los encargados de cuidarla, su tía y el esposo de la tía, que para mí son dos bestias salvajes, que yo no creo en la hoguera del medioevo, nada de eso, pero estas dos personas merecen ir a la hoguera, claro que sí, totalmente. Si tuviéramos en la época de la Inquisición, ya ustedes saben lo que le fuera a pasar a esos dos seres humanos. Pero afortunadamente no estamos, ¿verdad? Pero podemos llevar y es que no podemos retroceder, sí, que le demos besito. Pero estos dos animales, bestias salvajes, señores, miren la noticia. Prisión preventiva para pareja imputada a torturar y matar a una niña en Los Guandules. Basada en distintas evidencias aportadas por el Ministerio Público, una jueza de un tribunal del Distrito Nacional impuso 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra una pareja imputada por la muerte de una niña de 7 años. Terrible. 7 años de edad, ocurrida hace unos días en el sector Los Guandules del Distrito Nacional. Estos salvajes bestias, y me quedo corta, Yokeiri Coronado de la Cruz y su pareja, Jeider Montero Medina, procesados por actos de tortura y barbarie, maltrato contra menores de edad y homicidio, deberán cumplir la medida en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Mujeres y Najayo Hombres en la provincia San Cristóbal. Pero esto no se queda ahí, porque este es el hecho, el después de. Hay una fuerte denuncia que se hizo a través de la periodista Milicen Uribe en el programa El Sol de los Sábados, este pasado fin de semana, en donde una comunitaria que se percató de las condiciones en las que se encontraba la niña, fue a una institución del Estado que tiene que ver con cuidar nuestra niñez. Pasaron 5, 10, 12, 15, 22 días entre la denuncia y la muerte, el fallecimiento de la menor de 7 años. ¿Y usted sabe lo que se hizo? Absolutamente nada. Si tenemos el corte de Milicen Uribe preparado, señor director, yo quiero que por favor, para que la gente la escuche, para que la gente entre en contexto de lo que yo le estoy mencionando, yo quiero que usted vea y que escuche de primera mano qué fue lo que ocurrió antes de esta tragedia y que fue una tragedia prevenible. Se podía hacer algo,
por salvar a la niña de 7 años que perdió la vida en base a tortura, barbarie y maltrato de mano de los que se suponía tenían que cuidarla. Veamos. No está lista, muy bien. Bueno, pues entonces a lo que lo preparan, sigo poniendo en contexto, Millicent Uribe se hizo eco de esta denuncia, evidentemente no mencionó el nombre de la fuente, pero se consternó, como nos consternamos todos, Sagrario, Víctor, Patricia, de que cómo es posible, que no era la institución a cargo de acoger esa denuncia. ¡Coño! Y no hay una comunicación interinstitucional de que si no me corresponde a mí atender la denuncia, no pasársela con un informe a la que le compete. O también una institución pertenece a un partido, a un gobierno y no son del mismo estado. O la niñez es un trámite cualquiera, como cualquier otro. Estamos hablando de la vida de una niña de 7 años. Que durante meses la tenían prácticamente secuestrada porque no la dejaban ni siquiera salir a jugar con los amiguitos. Y la excusa cuando la madre llamaba para saber de ella, que también hay que investigar a la madre, era que supuestamente la niña estaba durmiendo. Cuando todos abusadores, todos monstruos, lo que la tenía era hasta, ¿cómo era? Amarrada. Sí. Yo no puedo, como ciudadana, dejar de emocionarme y separar a la periodista cuando yo me entero de cosas así. Y mira, ahí intervengo, claro, yo estuve leyendo eso y saber que, por ejemplo, la niña tuvo días muerta, porque cuando la tía pidió ayuda, que llegaron a levantar el cuero, o sea, que le dieron, que trataron de ver qué tenía, porque entendían que estaba inconsciente. La tía lo que dijo que la niña había vomitado y se había acostado con dolorcito. La niña ya estaba muerta y dicen que estaban tratando la autopsia, va a durar 3 meses, de ver cuánto tiempo tenía muerta. Vamos a ver el video para poner en contexto, como dice Milagros. Tengo información fidedigna de muy buena fuente. Tengo en mis manos pruebas que confirman que efectivamente 22 días antes de que la niña muriera, las autoridades de INAIPI fueron notificadas de lo que estaba pasando con esa niña. Repito, 22 días antes de que la niña Esmeilin Coronado muriera, las autoridades del INAIPI recibieron la información. ¿Cómo pasó esto? Ustedes saben que la señora, la tía de la niña, Yokeiri Coronado, tenía el status modo, el modo que ella no permitía que vieran la niña en los últimos meses. Al principio, cuando la niña llegó al barrio, ella dejaba que la niña jugara, pero ya tenía más o menos 2 meses en que nadie lograba ver la niña. Pues hubo una persona que sí logró ver la niña y se dio cuenta de los golpes que la niña tenía y de las heridas, y le preguntó a la señora Yokeiri Coronado que qué pasaba. Pues lo que ella respondió es que eso era un juego que la niña había hecho y que así fue que se hizo esos golpes. La persona obviamente no le creyó. ¿Y qué hizo esa persona? Fue a INAIPI. Notificó a INAIPI. Y le preguntó que qué podía hacer, cómo ella podía poner una denuncia ante ese caso de abuso y de maltrato. Pues en INAIPI, la empleada que recibe la información le dice que ya notificó, cuando recibió la información, a su supervisora que habían subido la información a la plataforma. Oigan esto, que lo subió a la plataforma, que le puso que era una emergencia y le prometió que se iban a contactar nuevamente con ella para saber cómo proceder. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Pasaron 1, 3, 5, 15, 17, 22 días y ahí no pasó absolutamente nada. Y sé también de muy buena fuente que en INAIPI en algún momento el cuestionamiento fue si esa niña pertenecía a su sistema. Ustedes saben que INAIPI trabaja con niños hasta los 5 años de edad, es lo que se llama primer. Ahí está el comentario, el argumento, la información que maneja la periodista Millicent Uribe, a quien le envío un saludo y un abrazo destacado desde el Congreso de la Mañana. Esto consterna aún más y pone peor la situación de lo que ya estaba. Si de por sí es una situación delicada, dolorosa, abominable,
esto lo pone peor. Escuchen esto también. El 16 de agosto de 2025, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, la imputada, la bestia, Yokeiri Coronado de la Cruz, solicitó la presencia de sus familiares, Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco de la Cruz, en su residencia, ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules, debido a que la niña presentaba convulsiones. Al llegar, la señora Alejandrina Rodríguez Polanco se comunicó con el Sistema Nacional de Emergencias 911 para informar que la niña se encontraba inconsciente. Posteriormente, una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF certificó el fallecimiento de la niña, estableciendo que la causa de muerte estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado. La imputada, que ustedes ven ahí en pantalla, Yokeiri Coronado de la Cruz, ofreció, porque claro, es una cobarde, una versión sobre las causas del fallecimiento que no coincidió con los hallazgos forenses, por lo que fue arrestada por las autoridades tras la lectura de sus derechos constitucionales. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional también arrestaron a Jeider Montero Medina en virtud del deber de cuidado y protección que tenía junto a su pareja sobre la víctima. Pero aparte de todo esto y la denuncia que hace pública Milicen Uribe, la institución que recibió la primera denuncia de maltrato de esta niña de 7 años, todavía a la fecha de hoy, lunes 25 de agosto del año 2025, no ha dicho ni esta boca es mía con un comunicado o con un espérense que vamos a decir algo. ¿Dónde están? ¿Dónde está el deber de institución de si no me compete como institución actuar o asumir esa denuncia? ¿Dónde está la comunicación interinstitucional de procesar con la institución competente, si no fuese la mía, este horrendo hecho? Con la niñez no se juega, los niños no se tocan ni se maltratan. Y que esta muerte de esta niña de 7 años de edad, de un angelito, por mano de las bestias que tenían que cuidarla, que no se quede impune. Y que a estas dos personas y a todo el que por omisión o por complicidad tuvo algo que ver, también que se le aplique todo el peso de la ley. Nuestra niñez es sagrada. No más maltrato infantil. Vámonos a pausa y regresamos con más del Congreso de la Mañana.